El cuarto estaba en silencio, solo el tic-tac del reloj cortaba la oscuridad. El niño, arropado hasta la barbilla, sentía ese terror infantil que todos conocen, la certeza de que algo respiraba en las sombras. Y entonces, rasguñidos. No eran imaginación. Venían de debajo de la cama, lentos, como si alguien arrastrara uñas por la madera. El corazón le latía tan fuerte que casi ahogaba el sonido. ¿Qué clase de horror esperaba ahí abajo? La puerta del armario crujió levemente, pero no había viento. El niño contuvo el aliento. Todos saben que hay reglas: no asomarse al borde de la cama, no mirar hacia atrás si oyes pasos. Pero el miedo es traicionero, y un instinto más antiguo que la razón lo obligó a inclinarse, solo un poco. Las sombras se retorcieron, formando una sonrisa que no era humana. Algo vivía ahí. Algo que, por ahora, solo jugaba a esconderse. ¿Te ha pasado? Esa sensación de que el cuarto cambia cuando apagas la luz. Como si las paredes respiraran. El niño lo sintió, el frío que sube por la espalda cuando el horror deja de ser un cuento. Y entonces, una voz. No un gruñido, no un chillido. Una voz clara, casi cotidiana. Hey, kid. Las palabras flotaron desde el vacío bajo la cama, y el terror se volvió confusión. Porque los monstruos no hablan. ¿O sí? El armario crujió de nuevo, más fuerte esta vez. El niño ni siquiera pudo gritar. Porque lo que salió de las sombras no era una garra ni un demonio, era una mano. Pálida, con uñas demasiado largas, pero una mano al fin. Y entonces, la voz repitió: no corras, no voy a, o bueno, si asusto, pero no a ti. El miedo se mezcló con curiosidad. ¿Qué clase de pesadilla era esta? Las cortinas se movieron, proyectando figuras danzantes en la pared. El niño supo, en ese momento, que su cuarto ya no era suyo. Las reglas habían cambiado. Porque el horror no siempre viene de donde lo esperas. Y a veces, el monstruo bajo la cama no es el verdadero peligro. La mano bajo la cama se retiró un momento, como si el dueño de esa voz dudara. Hey kid, relájate, susurró, con un tono casi avergonzado. El niño esperaba dientes afilados, ojos rojos, pero lo que emergió fue una figura delgada, cubierta de pelaje gris, con orejas caídas como las de un perro triste. Me llamo Frank, dijo, como si presentarse en medio de la noche fuera lo más normal del mundo. El horror se diluyó, pero el miedo seguía ahí, latente. ¿Por qué un monstruo tendría nombre de persona? Frank se rascó la cabeza, incómodo. Sé lo que estás pensando, murmuró. ¿Por qué este tipo no me está comiendo? Sus ojos amarillos brillaban con algo que no era malicia. ¿Era timidez? El niño notó que Frank llevaba un pequeño collar, como los de los perros, pero en lugar de una placa, colgaba un diente de leche. Las sombras parecían reírse de la situación. Esto no era como se suponía que funcionaban las pesadillas. Mis papás querían que fuera civilizado, explicó Frank, encogiendo los hombros. Me obligaron a estudiar odontología. El niño parpadeó. ¿Un monstruo dentista? Frank suspiró. Sí, ridículo. Pero aquí estoy, asustando gente, bueno, intentándolo. El terror inicial se convirtió en algo más raro, lástima. Frank era el peor monstruo bajo la cama de la historia. Entonces, el armario crujió otra vez. Frank se puso rígido, sus orejas se erizaron. Escucha, dijo, bajando la voz. Esto es importante. Su mirada era seria ahora, sin rastro de torpeza. Las sombras detrás de él se agitaban, como si algo las perturbara. El niño sintió que el miedo regresaba, pero esta vez, no era por Frank. No te preguntas por qué realmente estoy aquí, susurró Frank, acercándose. Sus ojos ya no parecían amarillos, sino blancos, como si miraran algo que el niño no podía ver. El aire se enfrió. Porque si Frank no venía a asustarlo, ¿entonces quién lo hacía? Frank se acomodó bajo la cama como si fuera un sofá, con una patita cruzada sobre la otra. Mira, no es fácil crecer en una familia de sombras ancestrales cuando lo tuyo son los brackets y las limpiezas bucales, confesó, haciendo un gesto con sus garras como si sostuviera un espejo dental. El niño casi soltó una risa, pero el horror volvió cuando un crujido seco vino del armario. Frank ni siquiera parpadeó. Mis padres me decían, Franklin, los monstruos de verdad no usan hilo dental, imitó con voz grave, rodando los ojos. Su sonrisa revelaba colmillos, sí, pero perfectamente alineados. El miedo se mezclaba con curiosidad ahora.
¿Era posible que el verdadero terror fuera decepcionar a tus papás? Frank parecía pensar lo mismo, mirando sus propias garras con desprecio. El monstruo sacó algo de un bolsillo oculto en su pelaje, un diploma miniatura. Me gradué con honores en la Universidad de las Pesadillas, murmuró, pero mi especialización fue endodoncia nocturna. El niño no pudo evitar imaginar a Frank con una batita blanca, tratando caries a gritos aterradores. Las sombras alrededor parecían burlarse, ondulando como risas mudas. De pronto, Frank se puso serio. Ellos querían que siguiera la tradición, sustos clásicos, abducciones, el infame "te arrastro al reino oscuro". Hizo una pausa dramática. Pero a mí me gustan las encías. El niño ya no sabía si reír o correr. Era como si el universo hubiera reemplazado su horror nocturno con un absurdo cósmico. Pero entonces Frank giró la cabeza hacia el armario con brusquedad, como si algo hubiera llamado su atención. Sus orejas se aplastaron contra el cráneo. Ahora sí, olvida todo lo que dije, susurró. Porque en ese instante, la puerta del armario se abrió sola, revelando solo un vacío demasiado negro para ser natural. Y Frank, el pésimo monstruo dentista, mostró por primera vez una expresión de terror genuino. El niño no pudo contenerse más. No vas a asustarme, preguntó, clavando las uñas en el edredón. Frank dejó escapar un ruido entre tos y risa, como si la pregunta le hiciera gracia, y también un poco de pena. Las sombras alrededor parecían contener la respiración. «¿A ti?», gruñó Frank, limpiándose una garra en el pelaje del pecho. «Chico, si supieras la cantidad de azúcar que comes, tu miedo debería ser un dentista humano». Pero entonces su expresión cambió, volviéndose casi protectora. «Yo solo asusto a los malos. Los de verdad». El horror en sus palabras no era teatral, era antiguo, como un hueso roído por el tiempo. El niño miró instintivamente hacia el armario. La puerta seguía abierta 1 centímetro, suficiente para que algo respirara desde el otro lado. «¿Y cómo sabes quién es malo?», susurró. Frank sonrió, mostrando demasiados dientes. «Por el sabor de su miedo», dijo, como si fuera obvio. «El tuyo es dulce, como pan recién hecho. El de ellos». Hizo un gesto de asco. «Ácido. Como metal y mentiras podridas». Un golpe seco resonó dentro del armario, haciendo que ambos saltaran. Frank se interpuso entre el niño y la puerta, su pelaje erizándose como un gato. «Escúchame bien», dijo urgentemente. «Hay algo ahí que sí quiere hacerte daño. Y lleva semanas observándote». Las sombras en las esquinas del cuarto empezaron a retorcerse, como si algo las estirara desde otro lugar. El niño sintió que el terror le helaba la sangre. Porque ahora entendía, Frank no era su pesadilla, era su alarma. Y algo acababa de sonar. Frank extendió una garra hacia el niño, pero no para asustarlo, para silenciarlo. Sus ojos, ahora completamente blancos, reflejaban algo moviéndose dentro del armario. «No respires», murmuró. ¿El aire olía a naftalina y carne pasada? Las sombras alrededor de la puerta del armario empezaron a gotear, como tinta espesa cayendo al suelo. El niño quiso gritar, pero el miedo le selló la garganta. Frank susurró rápido: «Se hace llamar Gary. Le gusta esconderse en casas y esperar». Un crujido metálico vino del armario, como alguien recogiendo herramientas. «¿Sabes cómo huelen los dientes cuando los arrancan?», preguntó Frank de pronto. Su voz era clínica, demasiado precisa. El horror de la pregunta hizo que el niño comprendiera: Gary no quería robarlo. Quería coleccionarlo. Las paredes empezaron a sudar. No agua, algo aceitoso, amarillento. Frank empujó al niño hacia atrás, contra la cabecera de la cama. «Tiene un taladro», dijo casi con ternura. «Y sabe usarlo». El armario se abrió otro centímetro más. Dentro, algo brilló, ¿un bisturí? ¿El filo de una sierra? El terror se volvió tangible, como un tercer ser en la habitación. Frank mostró los colmillos por primera vez de verdad. «Yo debería asustarte, sí», gruñó. «Pero él quiere hacerte arte». Un sonido húmedo salió del armario, como algo arrastrándose sobre plástico. El niño sintió que su corazón latía tan fuerte que seguro Gary podía oírlo. Y entonces, un susurro. No de Frank. Desde el armario. «Sé que estás despierto», dijo una voz que no era humana, pero tampoco monstruo. Era algo peor, hombre. Frank se encogió, preparándose. Porque las reglas habían cambiado.
Ahora, el monstruo bajo la cama era el menos peligroso de la habitación. El primer indicio fue el olor, sudor barato mezclado con alcohol quirúrgico. Luego, los nudillos. Toc, 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 golpeando desde dentro del armario, como si Gary estuviera pidiendo permiso para entrar. Las sombras se retorcieron violentamente, pegándose a las paredes como cucarachas huyendo de la luz. Frank emitió un gruñido que no provenía de su garganta, sino de algún lugar más profundo y oscuro. Ahora, susurró Frank, empujando al niño hacia la ventana. Pero era demasiado tarde. La puerta del armario se abrió de golpe, revelando a Gary, un hombre delgado, con overol manchado y una máscara de soldador oxidada. En sus manos, algo brilló. ¿Un sacadientes? ¿Un cuchillo? Pero el horror real estaba en su postura, inclinado hacia adelante, como un perro que olfatea carne fresca. Gary respiró hondo, como si el miedo del niño lo embriagara. Siempre empiezan gritando, musitó, ajustando sus guantes de cuero. Frank saltó entonces, pero no como un monstruo, como un guardia. Sus garras atraparon la muñeca de Gary con un crujido sordo. El hombre chilló, pero no de dolor, de sorpresa. «Tú no deberías estar aquí», escupió, como si Frank fuera un empleado desobediente. El forcejeo fue breve y brutal. Frank, el mal dentista, usó sus conocimientos con precisión grotesca, un tirón seco, y el hueso del codo de Gary hizo pop como un corcho. El grito del hombre se mezcló con el sonido de vidrios rompiéndose. El niño, en pánico, había tirado la lámpara. En la oscuridad repentina, solo se veían dos cosas: los ojos blancos de Frank, y la silueta de Gary arrastrándose hacia la puerta, dejando un rastro oscuro en el piso. Cuando los padres llegaron, encontraron al niño temblando, abrazado, a nada. Pero en el suelo, entre los cristales rotos, había algo que no pertenecía allí, un trozo de metal retorcido, afilado en un extremo. Y grabado en él, letras temblorosas, espécimen N grados 17. La policía encontró a Gary Thompson 3 calles más abajo, arrastrándose como un insecto herido. Su mochila contenía herramientas de dentista oxidadas, frascos con piezas etiquetadas y un diario lleno de nombres infantiles. Pero el verdadero horror estaba en la página actual, un dibujo meticuloso del niño, con anotaciones sobre tiempo de extracción. Las sombras en la foto parecían moverse bajo la luz intermitente de la patrulla. Los padres, pálidos como la muerte, escuchaban al detective enumerar los hallazgos: cables, torniquetes, ácido. La madre vomitó al ver el pequeño taladro portátil, manchado de marrón seco. El miedo se materializó en el aire, espeso como el humo. ¿Cuántas noches había pasado Gary en su casa? ¿Cuántas veces había observado a su hijo desde el armario, contando los minutos? Frank no estaba cuando los policías registraron el cuarto. Pero el niño notó dos detalles: las marcas de garras en el marco de la cama, y un diente de leche humano, que él nunca había perdido, sobre la almohada. El detective lo recogió con un guante, frunciendo el ceño. «Esto no coincide con los registros dentales de Gary», murmuró. Entonces, ¿de quién era? Las sombras en el rincón se estiraron demasiado lentamente para ser normales. En el hospital, Gary balbuceaba sobre el otro. «Está en todas partes», gritaba, señalando las esquinas. Los enfermeros intercambiaban miradas. Hasta que una noche, las cámaras de seguridad captaron algo imposible: las luces de su celda parpadeando al ritmo de rasguños. Y en el vidrio empañado, una palabra escrita con dedos sucios: Frank. El niño supo entonces la verdad. Frank no lo había salvado por bondad. Lo había reclamado. Porque los monstruos protegen lo que consideran suyo. Y ahora, cada noche, cuando el viento golpea el armario, una voz susurra desde las sombras: «Nunca tendrás pesadillas otra vez, porque yo me comí al que las causaba». ¿Y si te dijera que Gary Thompson sigue vivo? Encerrado en el ala psiquiátrica, susurrando sobre el que vive bajo las camas. ¿Crees que los locos mienten? Porque los guardias juran que cada madrugada, algo le habla desde el desagüe. Algo con voz de dentista. ¿Alguna vez has sentido que tu armario respira? ¿O has despertado con un dolor sordo en las muelas, como si alguien hubiera inspeccionado? Gary aprendió demasiado tarde la regla: hay sombras que incluso los asesinos temen. Y Frank no era el monstruo. Solo era el control de calidad. ¿Qué harías si encontraras un diente de leche bajo tu cama? ¿Crees que los monstruos podrían estar protegiéndonos de algo peor? Campana, suscríbete para más historias que te harán revisar el armario 2 veces.
Activa las notificaciones o Frank podría visitarte para un chequeo dental nocturno.